Bueno, primero, nuevamente quiero agradecer a los organizadores de la Sociedad Filatélica Paulista y en porque Reinaldo fue el que me invitó, fue el que me trajo a esta magnífica sociedad y a este lindo grupo, y yo le estoy muy agradecido y es para mí un honor estar charlando con ustedes. Como ustedes ven nuevamente ahí en la foto está el doctor Julio Espineto, que es el que escribió conmigo el libro sobre la historia postal de la tripulación del acorazado Admiral Graf Spee, que es el tema del día de hoy, la segunda parte. Como dijimos anteriormente, para los que no estuvieron, se trata de la historia postal de una tripulación de un gran acorazado, gran arma de guerra alemana, que se hundió a la entrada de Montevideo el 13 de diciembre, se hundió en realidad el 17 de diciembre, pero entró en Montevideo el 13 de diciembre de 1939. Y los marineros estuvieron internados en Montevideo, los 55 heridos, y el resto, alrededor de 1000, en Argentina, hasta junio de 1946. Por lo tanto, esta historia comienza cuando termina la batalla. El otro día, hace una semana, habíamos quedado en ver cómo se distribuía la tripulación entre los distintos centros de internación. El 18 de marzo del 40, 100 hombres fueron mandados a Mendoza, bien en el oeste, la zona del vino, cerca de los Andes, al pie de los Andes. El 21 de marzo del 40, 100 hombres fueron a Córdoba, es en la mitad de la Argentina, es una zona serrana con montañas, todo eso a los europeos les gusta mucho, así que ahí estuvieron muy bien. El 27 de abril del 40, otros 150 hombres más fueron también a Córdoba. El 29 de marzo del 40, 200 a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe. 3 de abril, 50 hombres a San Juan, y esto es un lugar importante porque vamos a ver luego que hubo todo un episodio importante. Y entre el 9 y el 13 de abril del 40, 250 hombres fueron llevados a Martín García, y de eso ya hemos hablado, de los 250 de Martín García. Y a fines de abril del 40, 150 hombres quedaban en la capital federal. A partir de ahora es nuevo. Entonces, el 8 de septiembre de 1942, recuerden ustedes que había presión de parte de los gobiernos aliados, con razón, porque Argentina se mantenía neutral, y era una neutralidad un poquito especial, porque el gobierno en realidad era un gobierno pro-germano o pro-eje, si bien aún cuando la Marina Argentina era anti-eje, era pro-británica porque se habían formado en Gran Bretaña. Entonces, por tanta presión, al final la Argentina decide concentrar bajo autoridad militar a los internados, porque además se escapaban. Ustedes recuerdan que se escapaban desde Martín García, en especial aquellos que los alemanes querían que vuelvan al frente a comandar o a tripular buques importantes. Entonces, a fin de preservar la neutralidad por quejas del gobierno inglés por las fugas, se decide concentrar bajo autoridad militar a los internados. Los del campamento de Mendoza quedan a cargo de la agrupación militar de montaña Cuyo. El campamento de Córdoba del regimiento 13 de infantería. El campamento de Santa Fe del regimiento 12 de infantería. El campamento de Rosario, el regimiento 11 de infantería, y el campamento de Martín García a cargo de la escuadra de Ríos, o sea, a cargo de la Marina. En enero de 1944 se trasladan a 350 hombres que estaban en Martín García al cierre de la Ventana, y además a todos aquellos que hayan tenido intentos de fuga o mala conducta en los demás campos, se los traslada a un campamento nuevo a cargo del ejército. Sierra de la Ventana es una zona en la provincia de Buenos Aires, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, también con sierras, y donde había un hermoso hotel que se llamaba Hotel Club, que estaba totalmente abandonado, y dado que la Marina Argentina no los quería tener más en Martín García, porque no podía evitar que se les escapen, entonces decían, bueno, que se ocupe el ejército. Si el ejército, a ver si ellos se ocupan mejor. Entonces se lo pasaron al ejército,
en Sierra de la Ventana. 350 hombres, casi 250 de Martín García, porque unos pocos quedaron en Martín García, muy poquitos, fueron trasladados al Hotel Club de Sierra de la Ventana. Al mismo tiempo, en septiembre de 1944, se crea un pequeño campamento el 23 de septiembre de 1944 de 6 oficiales y 19 suboficiales y marineros. Estos son los oficiales y suboficiales que no se escaparon, no habían huido de Martín García. Se los interna en la Quinta La Beba, en Florencio Varela, en las afueras de Buenos Aires. Sierra de la Ventana. Con motivo de la internación bajo autoridad militar, se reacondiciona el Hotel Club. Los marineros colaboraron en arreglar el Hotel Club, que estaba totalmente venido a menos, estaba abandonado desde hacía varios años, y no tenía electricidad. Y hasta la electricidad se la dieron con el motor de la lancha del capitán del Graf Spee. O sea, se llevaron el motor de la lancha y con eso dieron electricidad al Hotel Club Sierra de la Ventana. Ustedes ven que el hotel es precioso, muy lindo. Este hotel había sido casino de la alta sociedad de la Argentina, iba ahí de vacaciones en una época y hasta tenía ferrocarril propio. Se dice que en alguna época hasta tenían cubiertos de oro, o por lo menos bañados en lindo, pero que estaba destrozado. Acá tienen ustedes a los marineros formados para que les pasen lista en el patio del Hotel Club Sierra de la Ventana. Andrés? Sí. Sabe o motivo da decadência desse hotel? Um lugar tão bonito assim, tão opulente e de repente fica abandonado? Creo que ficó abandonado porque no era rentable. El costo era muy alto, no era rentable y fue abandonado. Lamentablemente fue 2 veces abandonado porque este hotel, los marineros del Graf Spee lo reconstruyeron, lo dejaron en una situación muy buena y actualmente no queda prácticamente nada. Se han robado todo, después de ser abandonado, se han robado hasta los caños de las paredes. Tenía muy lindas mayólicas. Ustedes saben lo que son mayólicas en el piso y en las paredes. Estaba muy bien decorado y se han robado todo. O sea que no queda prácticamente nada de este hotel. Bueno, volviendo entonces a la correspondencia, que es la historia postal, acá tenemos una carta despachada el 10 de agosto de 1945 de Sierra de la Ventana a Villa Ballester, a la señora de Klinkmüller, que era Edelman, y que había estado de novia con él durante mucho tiempo y se había casado con Klinkmüller, y está despachada desde Sierra de la Ventana. Y en esta época, el 10 de agosto, esta gente ya eran prisioneros de guerra, porque Argentina había declarado la guerra en marzo de 1945. La carta simple interior, como corresponde, franqueo de 5 centavos y muy lindo matasello muy claro de Sierra de la Ventana. No usaron franquicia postal en este caso. Esto es importante que lo tomen en cuenta y lo miren y vean y recuerden un poquitito las marcas. Se usó el campamento de internados, el jefe del campamento, el jefe militar del campamento de internados utilizó esta marca administrativa. Luego, cuando pasaron a ser prisioneros de guerra, utilizó esta otra, campamento de prisioneros de guerra, Sierra de la Ventana, jefe militar, y esta era la marca de correos, que es la misma que ustedes vieron recién sobre la carta. Hubo franquicia, se usaron las marcas administrativas y hubo franquicia de prisioneros de guerra. A partir del 25 de abril del 45, los marineros entregaban las cartas abiertas, se colocaba la marca de prisioneros y se ponía la franquicia, y la carta simple de superficie no pagaba porteo. Y si era una carta aérea, pagaba solamente la sobretasa aérea. Las cartas con franquicia son muy raras. Con respecto a la Quinta La Beba, en Florencio Varela, luego de transferidos los marineros a Martín García, de Martín García a Sierra de la Ventana, los 6 oficiales que no habían huido, como dije antes, y 19 suboficiales
fueron llevados a Florencio Varela a la Quinta La Beba en el Gran Buenos Aires. Allí el capitán Cay seguía estando a cargo de ellos y continuó dando las órdenes al resto de los tripulantes internados en otros campos. Pero en realidad los habían trasladado ahí porque no querían mucho que él fuera el que mandara, porque ya ellos vieron que eso daba contacto con todos los marinos y hacía que tuvieran más posibilidad de escaparse, aun cuando ya en ese momento, en el 44, ya las ganas de escaparse se le estaba yendo, porque en realidad Alemania había empezado a perder la guerra, y si bien ellos no estaban muy bien informados, sabían que la situación no era buena. En este campo inició sus actividades el 23 de septiembre del 44. Las cartas de este campo son muy raras. ¿Por qué son muy raras? Porque eran solamente 25 personas y que estaban cerca de Buenos Aires, o sea que muchas de las cosas no las enviaban por carta, las hablaban. Sin embargo, acá tienen una hermosa carta, recuerden este nombre, mandada al señor Anton Hertz en Carmen del Paraná, Paraguay. El remitente de la carta es Walter Cay, el capitán a cargo, casilla de correo de la Quinta La Beba, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Y acá ven como usted está escrita la carta en Florencio Varela, esta es la parte de arriba de la carta, 23 de diciembre del 45, capitán Cay, y dice, estimado señor Hertz. Al mismo tiempo, había habido una oficina de roles y administración del Graf Spee que funcionaba en el Banco Germánico de la América del Sur en la calle 25 de mayo de 1945 en la capital federal, que hasta que se lo pasa a la Quinta La Beba estaba a cargo del capitán Cay. Una vez que los pasan a la Quinta La Beba, se disuelve y desaparece la oficina de roles y administración porque el gobierno quiere que ellos no estén tan a cargo de todos los marinos, y se crea ahí una oficina de internados en la misma dirección, pero a cargo del ejército argentino. Misma dirección bajo un jefe argentino, el teniente coronel Alberto Cosabela. Centraliza todas las actividades de la internación, tienen ahí y luego en abril del 45 pasa a ser, en vez de oficina de internados, oficina de prisioneros de guerra. Por supuesto, existe correspondencia tanto de la oficina de internados como de prisioneros de guerra. ¿Qué normas se utilizaron para la parte postal en las normas argentinas? A partir del 13 de noviembre del 41 y hasta el 4 de abril del 42, se mandan circulares del capitán Cay que dicen enviar por lo menos una carta aérea mensual a los familiares. Llevan un control estricto de la correspondencia y adjuntar sellos por pesos. Esto de mandar una carta una vez por mes era fundamental para mantener el ánimo de la gente en Alemania y al mismo tiempo para que ellos recibieran noticias también desde Alemania. Le ponen máxima precaución con la información, cuidado con la censura enemiga. El 9 de abril del 45 se le otorga franquicia a los prisioneros de guerra y el 2 del 6 del 45 franquicia a los prisioneros de guerra. Bueno, lo primero a los... sí, bueno, está mal puesto eso ahí. La oficina de internados tiene y usa una marca administrativa, sobres oficiales con membrete, siempre el sobre oficial decía jefatura de internados, jefatura de oficina de internados, sello del jefe, jefe militar de la oficina de internados, o si no, oficina de prisioneros de guerra, jefe militar. Y acá dice, hay un sello que dice oficina de internados, 25 de mayo 145, que es la dirección, capital federal, y luego cuando son prisioneros lo cambian por oficina de prisioneros de guerra. El 2 del 6 del 45, la oficina de prisioneros de guerra adquiere también franquicia para mandar su correspondencia, y la oficina de prisioneros recibe cartas, algunas cartas para entregar a marinos que han cambiado de lugar, que han cambiado de campo de internación. Acá tenemos una carta enviada el 6 de mayo de 1944 de la oficina de internados. Fíjense ustedes, dice SO, que quiere decir servicio oficial, está franqueada con sellos de servicio oficial,
porque está mandada por la Oficina de Internados, jefe militar, y está mandado desde la Oficina de Internados al suboficial Herbert Uhleman, encargado del campamento de internados de Rosario en la calle José Cepaz 2054 Rosario. En realidad, acá están pagando el porteo entero, porque 25 centavos es la certificada, y esta evidentemente era una carta no simple, era más pesada, por eso es que paga 15 centavos, porque si no hubiera sido 5 centavos. Esta también es una carta de la oficina de prisioneros, pero esta está dirigida desde Alemania, desde Dresden, a mi amigo a Walter Frauenlob, que era un cabo primero de mecánica, en la oficina de prisioneros de guerra, 25 de mayo 145, tercer piso, Buenos Aires. Entonces, vía de superficie, franquicia completa, no paga nada, y dirigida a la oficina de prisioneros. En aquel momento el marino ya estaba en Campo de Mayo, 14 de febrero del 46. Ellos en los primeros días de marzo del 46 son mandados de vuelta a Europa, así que ahí ya estaban en Campo de Mayo. Acá tenemos una carta de la Oficina de Prisioneros, también servicio oficial, certificada, como ven ustedes acá la marca rectangular, República Argentina, prisionero de guerra, y acá dice franquicia postal, Unión Postal Universal, artículo 49, párrafo segundo. Y está dirigida a la señora María Inés Argenti de Dobler, la esposa de Dobler, de un marinero, en los Andes, Itacuarí, Guadalupe, Santa Fe. Esta es de enero del 46 y la tasa de certificación no debía, tuvo franquicia para la parte simple, la tasa de superficie, pero acá por error a la certificada también le dieron franquicia. Eso no estaba bien porque debió haber pagado la franquicia. Campo de internación en Mendoza. ¿Dónde estuvieron? Ahí cuando llegaron se los puso en las casas colectivas. Casas colectivas eran unos bastante lindos departamentos, bastante nuevos, en el barrio Gobernador Cano, en el noroeste de la ciudad de Mendoza, y luego se los pasó a la finca con viñedo en Carrodilla, en el departamento de Godoy Cruz. Desde fines de 1943, el encargado fue Rudy Matzke. En San Juan, estuvieron en una colonia que se llamaba La Bebida. Hablo también de San Juan porque es Cuyo, y la región de Cuyo, también zona vinera, o sea, estaban muy contentos ahí con el buen vino. El Sonda está a 20 kilómetros de la capital de la provincia de San Juan. En 1941 vivían en la avenida San Martín, en el departamento de Concepción, y en 1944 hubo un gran terremoto, y ahí se los traslada a los de San Juan, aquí a Carrodilla, a Mendoza. El encargado de San Juan era Ludwig Lange. Ahora vamos a ver todo eso. Esto es una visita, este es el capitán Kai, que está visitando las casas colectivas. Miren ustedes los departamentos y todos los marinos están en los balcones, y el capitán Kai viene en una recorrida de visita a los marinos en las casas colectivas en Mendoza. O sea, estaban bastante bien. Este es el frente de la quinta cuando los trasladan a Carrodilla. Este es el frente de la quinta con viñedos en Carrodilla, en Mendoza. También una linda quinta. La correspondencia, ¿qué podían hacer? Ellos la podían mandar existe desde el barrio Gobernador Cano, de las casas colectivas, y existe correspondencia desde Carrodilla, en la casilla de correo 56, Godoy Cruz. Y cuando reciben cartas desde Europa, inicialmente se mandó al consulado alemán, porque no tenían la dirección a dónde mandarla. Luego la mandaban a las casas colectivas del barrio Gobernador Cano, y luego, cuando se los traslada a Godoy Cruz, a la casilla correo 56, Godoy Cruz, Mendoza. La franquicia de Mendoza es muy poco usada. Acá tienen ustedes el matasello típico de Mendoza, el matasello manual, y este es el matasello. O sea, este matasello se usó aquí y este se usó acá arriba. Acá tienen ustedes, si bien son raras, tengo carta muy linda, mandada con franquicia postal
desde Mendoza en 1940, carta de superficie con franquicia total, sin franqueo, al comando de la Marina en Kiel, el 15 de octubre de 1940. No lo hallan a este señor Witthelter, no lo hallan y es redirigida a Wilhelmshaven. Acá ven, tampoco lo hallan y la devuelven y tiene censura alemana. Entonces fue mandada a Kiel, acá tienen ustedes la marca de Kiel de la llegada, y acá dice no lo encontraron aquí, no lo encontraron ahí, y vuelta al lugar de origen y esperar nueva dirección. Acá tenemos otra carta de Mendoza, también con franquicia de superficie, pero esta no va a Alemania, sino esta va a Rosario. Esta es del 20 de agosto del 45. Aquí ya eran prisioneros, entonces usted tiene acá la marca República Argentina Prisioneros de Guerra, franquicia postal, Unión Postal Universal, etcétera, etcétera, y dirigida a Herbert Uleman en José Cepaz 2054, que era el campamento de Rosario, y está matallado con la marca que yo les mostré anteriormente, Godoy Cruz Mendoza. Estas cartas son realmente muy raras. Acá tienen una tercera carta. Yo me ocupé de poner nada más que las cartas raras aquí, porque son más divertidas. Mandada desde Mendoza también el 24 de julio de 1943. Es una carta, en este caso, no de superficie, sino aérea. Certificada, enviada por Borchert desde Mendoza. Está mandada a su familia en Beckendorf con uso de la franquicia parcial. Pagó 1,45 porque vía Pan American, tránsito en Lisboa, y en Lisboa el 30 del 10 del 43 y con arriba el 13 de noviembre del 43. Tiene censura norteamericana, censura de Bermudas y censura alemana. La carta es certificada, por eso pagó los 1,45. Si no, debió haber pagado 1,65. Vean ustedes que bien la censura alemana, o sea, tiene 3 censuras y acá tiene la llegada a Lisboa por Pan American. Acá tenemos otra carta de Mendoza, en este caso es sin franquicia. Y como siempre, había un filatelista. El señor Niemann coleccionaba estampillas, que era el jefe, había sido jefe de la internación en Rosario, y aquí estaba de visita en Godoy Cruz Mendoza, en una de las licencias, enero, típica época de licencia, y le mandan desde Buenos Aires el día de emisión de esta emisión, con 2 estampillas con 2 distintos matasellos, el 14 de enero del 46. Sobre el primer día enviado por Perenbaum. Perenbaum era el dentista de a bordo, el dentista del barco, que no estaba internado, o sea, él estaba libre, y se lo mandó a Godoy Cruz y llegó el 16 de enero del 46, muy pocas semanas antes que a Niemann lo tuvieran que repatriar a Alemania. Acá tenemos otra carta desde Mendoza también, mandada el 13 de julio de 1943, aérea a Alemania, mandada desde Alemania a Mendoza, discúlpeme, al revés, al consulado en Mendoza. Está mandada al consulado porque todavía no tenían la dirección de Niviak, que iba a estar primero en Carrodilla y después primero en las casas colectivas y luego en Carrodilla. Ven, la carta está mandada el 13 de julio del 42 y pagó 90 pfennig. ¿Por qué? Porque es una carta de internados y se ahorró los 25. Si no, hubiera tenido que pagar 1,15. Tiene acá la censura británica. Pasamos a San Juan. Esta es la casa en la colonia La Bebida, en el Sonda, a 20 kilómetros de San Juan. Hermoso lugar, también estuvieron muy cómodos. A esta gente le gustaba el aire libre y como todos los europeos, le gustaba también cultivar cosas y ahí tenían posibilidades porque había lugar de sobra. Acá tienen uno de los amplios dormitorios que había cuando se mudaron a Concepción en la avenida San Martín 830.
Terremoto de San Juan, 15 de enero de 1944, fue un terremoto terrible que destruyó la ciudad de San Juan. Fue un terremoto con muchos muertos, hasta existe una serie de sellos argentinos emitidos pro San Juan para los damnificados por el terremoto, porque fue terrible. El 15 de enero de 1944, los marinos ayudan a remover escombros y a curar heridos con el botiquín del buque. Acá tienen ustedes algunos de los marinos ayudando. Realmente esta gente, hubo muy buen recuerdo en San Juan de la conducta de esta gente, que se rompieron y trabajaron para ayudar a los pobres damnificados por el terremoto. Acá tienen, miren ustedes cómo quedó. Esto es escombros frente al lugar donde estaban internados. Miren lo que quedó. O sea que realmente fue un terremoto terrible. Acá tienen ustedes en Pascuas de 1943 a los marinos, a los 50 marinos de San Juan, junto con algunos de la colectividad alemana y con argentinos que los vinieron a visitar en su lugar de internación. En San Juan. Al comienzo reciben y envían desde el Club Alemán, en la calle Jujuy 842. Luego en la avenida San Martín 830 en Concepción, y la franquicia en San Juan es muy poco usada. Acá tienen ustedes una tarjeta postal Feldpost, o sea, de campaña, despachada en Wittelshofen en Alemania, el 23 de abril del 41. La tarjeta va por vía de superficie al Club Alemán, ven que dice acá, Club Alemán, calle Jujuy 842, San Juan, Argentina. Franquicia total, ¿por qué? Porque puso Kriegsgefangenenpost, o sea, correo de prisioneros de guerra. Entonces esta es una linda, las piezas a San Juan son bastante raras, porque eran pocos marinos en San Juan. Acá tenemos otra carta mandada a San Juan, también en este caso es una carta, un sobre, por vía aérea, despachado el 18 de noviembre de 1942, carta de vía aérea, por vía Lisboa-Bolama Natal, o sea, a partir de diciembre del 41, que ya no vuela más Lati, mandan por vía Lisboa-Bolama Natal, como ven, como escribe al cabo primero de máquinas, Heinzberger, campamento Graf Spee, avenida San Martín 830, Concepción, San Juan. Pagó 90 pfennig de contado. ¿Por qué? Porque se ahorró, por ser un internado, se ahorró los 25 pfennig de la tasa del porteo de superficie. Entonces, franquicia parcial. Pasamos al campamento de internados en Rosario. Esta es la calle José Cepaz 2054 en el barrio Alberdi. Y miren qué interesante. Esta gente puso el escudo del Graf Spee arriba en la casa. Este es el escudo del Graf Spee. Acá estaban también muy cómodos porque era una casa muy grande con quinta. El barrio Alberdi es un muy lindo barrio. Ahora ya está muy adentro de Rosario, pero en esa época estaba más afuera. O sea, que el Rosario digamos, creció por alrededor. Esta es una carta del 9 de abril de 1940. Esta es la parte histórica. El 9 de abril de 1940 llegan 100 hombres de Santa Fe a Rosario. Pues se acuerdan que habían mandado 200 hombres a Santa Fe. Bueno, 100 son mandados de Santa Fe a Rosario. Esta gente recibe cartas en el consulado alemán inicialmente, en la calle 1 de Mayo a 951, luego en la gran casa de la calle José Cepaz 2054 que les mostré recién, y algunos viven en casa de familia. Los jefes fueron Uhlemann primero y Niemann, el filatelista, después. Esta es una carta de internados que le mandan desde Alemania el 7 de junio de 1944 a Rosario, a Richard Palek. Este nombre también lo van a ver luego en otra muy linda carta. Y dice, error, La Paz. No, la calle no se llama La Paz, se llama José C. Paz, pero llegó perfectamente igual. Pone Internetensendung, lo que le da franquicia parcial, doble porteo, tax per su de 1,80. ¿Por qué? Porque esta pesaba más de los 5 gramos. Censura alemana,
acá es una censura alemana de Múnich, es E, no, el de B es de Berlín, y la censura de Trinidad. En Córdoba, los marineros viven en casas de familia inicialmente, luego en pensiones y dependencias de la policía de la provincia. Luego pasan a vivir en una finca en la calle Santa Rosa 1793 de la capital de la provincia de Córdoba, y 50 son enviados a Capilla Vieja, Calamuchita. Capilla Vieja es lo que hoy se llama Villa General Belgrano, en el Valle de Calamuchita. Eso es un lugar muy lindo en la sierra. Ahí se encontraban muy cómodos y felices, porque la verdad que es un lugar de vacaciones hermosísimo. Otros estuvieron en La Calera, muy pocos, otros en Ascochinga y Villa María y en La Falda. Estos estaban ahí porque iban a trabajar. El de Villa María, por ejemplo, eran dos, yo tengo carta de Villa María también, que trabajaba en la usina eléctrica, que era una usina eléctrica alemana, entonces los tomaron para trabajar. En Ascochinga también trabajaban en un campo que sembraba cosas, en Ascochinga también alemanes, en La Falda había muchos alemanes también, y el encargado era Kurt Böhmer, luego fue Johann Jansen. A partir del 1943, solo queda la calle Santa Rosa, Capital y Villa Calamuchita, porque todos los demás, estos que trabajaban afuera, dejaron de trabajar afuera, tuvieron que concentrarse bajo autoridad militar en la capital y en Villa Calamuchita. El encargado en Villa Calamuchita era Walter Grabau. Esta es la casa de la calle Santa Rosa 1793, también una linda casa, con quinta, con jardín atrás, muy linda. Inicialmente reciben correspondencia dirigida al consulado alemán. Eso era una norma, porque en Alemania no tenían noticias dónde había que mandarla, entonces muchas veces la mandaban o a la embajada aquí en Buenos Aires y la embajada la mandaba a Córdoba, o la mandaban directamente al consulado alemán en Córdoba. También reciben en las casas particulares y a partir de 1943 reciben en la calle Santa Rosa 1793, Córdoba. En Calamuchita está dirigida a Capilla Vieja, Villa Calamuchita, luego llamada Villa General Belgrano, también Estafeta del Sauce. Las marcas que se conocen, utilizadas por ellos para mandar afuera, son esta de Córdoba, esta de Villa General Belgrano, después que cambiaran el nombre de Villa Calamuchita, la convirtieron en Villa General Belgrano por un feo episodio donde los muchachos habían salido a tomar cerveza. La cerveza en ese lugar es muy buena y parece que alguno borracho quemó una bandera argentina. Y eso fue una tremenda ofensa para Argentina. Y entonces, a partir de ese momento, hubo un desagravio a la bandera y como Belgrano fue el que creó la bandera argentina, le pusieron al pueblo Villa General Belgrano. Acá tienen ustedes una carta mandada desde Alemania el 30 de diciembre del 42. Carta por vía aérea, vía Lisboa-Bolama Natal, al consulado alemán, ¿ven? Consulado de Alemania en Córdoba, la calle 9 de julio 780 y 180 en Córdoba. Paga tax pursuit de 90 pfennig. ¿Por qué? Porque se ahorra por ser carta de internados o prisioneros, se ahorra los 25 pfennig y tiene franquicia parcial. Tiene censura norteamericana y atrás, por supuesto, tiene censura alemana. Acá tenemos otra carta dirigida el 13 de julio de 1944, carta también por vía aérea a la calle Santa Rosa 1793 de Córdoba, también pagada de contado, 90 pfennig, al internado al cabo primero Hoffmann, Georg Hoffmann, en la calle Santa Rosa 1793. Censura de Trinidad. Esto es una faja de censura británica, pero en Trinidad. La IE identifica a Trinidad. Esto es Capilla Vieja. En Capilla Vieja había un lugar, una colonia de vacaciones, que esta gente se dedicó a reformar y mejorar, y le hicieron lindísima. Fíjense, esto, a tal punto quedó muy linda, que una vez que ellos se fueron de ahí, el ejército la tomó como colonia de vacaciones
para el ejército. Este es el campamento construido por los internados, lo financió la embajada alemana. Y acá tienen los internados frente a la construcción. Acá tienen ustedes una carta despachada el 11 de septiembre de 1945 con franquicia desde Villa General Belgrano, franquicia de prisioneros de guerra, porque en septiembre del 45 ya eran prisioneros de guerra, desde Villa General Belgrano con franquicia a Buenos Aires. Las cartas con franquicia de Villa General Belgrano, como había nada más que 50 internados, son realmente muy raras. Acá tenemos otra carta, pero en este caso dirigida a Villa General Belgrano, el 9 de julio de 1943. Esta es una carta aérea por Pan American, dirigida a Otto Wallenberg, que era uno de los internados, en Capilla, miren qué mal escrito. El tipo, claro, ¿qué sabe en alemán? Escribe Capilla Virja, es Capilla Vieja, en Villa Calamuchita, provincia de Córdoba, con franquicia parcial, otra vez 90 Pfennig, en el reverso recepción de Villa General Belgrano. Ya en esa época, en septiembre del 43, se llamaba Villa General Belgrano, pero el alemán no sabía y puso Villa Calamuchita. Las cartas, insisto, las cartas a Villa General Belgrano y desde Villa General Belgrano no son comunes. Acá tenemos otra, muy linda. Esta es una carta, una tarjeta entre prisioneros. Esta está mandada del 14 de octubre de 1944. Es una tarjeta de prisionero de guerra que es un marino que estaba en Canadá, internado en el campo 133 del Base Post Office, Ottawa, Canadá, y está mandado al marinero Herbert Kirchhübel. A este lo conocí personalmente, también persona muy amable que me regaló alguna correspondencia, desde el campo en Canadá al campo en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba. Por supuesto, censura canadiense. ¿Se acuerdan que antes les dije de que recuerden a Richard Palek? Esta es una muy linda nota mandada por la Oficina de Internados, jefe militar de la Oficina de Internados en Buenos Aires, mandada el 12 de mayo del 44 al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, señor ministro de Relaciones Exteriores, y le dice: llevo a conocimiento de vuestra excelencia que con fecha 8 del corriente esta jefatura ordenó al jefe militar del campamento de internados de Rosario envíe en carácter de urgencia al cabo del ex acorazado Admiral Graf P. Palek Richard, cédula de internación número 140, al hospital alemán en esta capital, a fin de ser internado por padecer el mal de Pot en la región dorsal, según diagnóstico efectuado por el cirujano del cuerpo de regimientos 11 de infantería, Néstor Miguel Esteves. No era nada lindo tener un mal de Pot. El mal de Pot le comía las vértebras, le aplastaba las vértebras y es muy doloroso, enfermedad muy fea. Lo firma el teniente coronel Cosabela, como vieron ustedes antes, que era el jefe del departamento de la oficina de internados. Y miren qué viene después. Carta mandada desde Alemania a Richard Palek el 4 de enero del 44, mandada a Rosario, pero en Rosario la tachan y ponen Deutsches Hospital, que quiere decir hospital alemán, en Buenos Aires. Entonces, mandada desde Alemania a Richard Palek en el campo de José C. Paz 2054 de Rosario, tax por suido 90 con franquicia parcial y redirigida al hospital alemán en Buenos Aires. Censura alemana, censura de Trinidad. Muy linda pieza que demuestra muy claramente la historia y muy linda documentación histórica. Acá hay algo interesante que es un descubrimiento de los últimos años. En Paraguay hubo lo que se llamó la Deutsche Kriegsgefangenenfürsorge en Paraguay, que quiere decir Oficina de Ayuda a Prisioneros Alemanes, a Marines, en Paraguay. Esto fue una cosa un poco extraña, porque en una pequeña población en Paraguay, no en una gran ciudad, y Paraguay era país neutral también, se demostró que hubo una oficina de ayuda a marineros alemanes prisioneros. Esta ayudaba no solamente a los del Graf Spee en Argentina y Uruguay, sino también a marinos en Canadá, en Egipto, en distintos, todos prisioneros de los británicos.
Yo creo que esto era una oficina parcialmente de ayuda, pero también posiblemente del servicio de inteligencia. Este hombre, Anton Hertz, llevaba un registro de toda la correspondencia enviada y recibida de oficiales prisioneros con marinos bajo su mando. Yo tengo fotocopia del cuaderno del registro de toda la correspondencia que él mandaba, y mantuvo correspondencia con el capitán Kai en Buenos Aires, con oficiales en Buenos Aires y en los campos de internación, y en Canadá y en Egipto. A él le trataba de, ayudaba, sí, les mandaba, por ejemplo, cigarrillos, chocolate, todas cosas que les podrían venir bien a los marinos internados. Eso era una muy buena ayuda. Esta oficina enviaba ayuda a los marinos de Graf Spee a través del capitán Kai y otros oficiales, y a marinos en Canadá, el Reino Unido y Uruguay. Trabajó en estrecha colaboración con un comité de damas alemanas de la Cruz Roja en Buenos Aires. Acá tienen ustedes una carta mandada del capitán Kai desde Martín García a Anton Hertz en Carmen del Paraná, Paraguay. En la carta la tengo, está adentro, está certificada, y le agradece los paquetes enviados. El porteo es 20 centavos de la tasa de certificación y 5 centavos del porteo de UPAE a Paraguay. Llegó el 27 de abril de 1943. Esto es una carta muy linda, muy rara. Acá tienen otra, mandada también de Martín García, mandada por Herbert Wollner, también a Anton Hertz en Carmen del Paraná, Paraguay, con franquicia postal por vía de superficie. Por lo tanto, salida de Martín García el 7 de octubre del 43, carta simple con franquicia total, mandada por Herbert Wollner a Anton Hertz en Carmen del Paraná. Llega el 17 de octubre del 43 y agradece el envío de 3 paquetes para él y 5 para el capitán Kai. Desde ya que también mandaban información, le mandaban a Hertz cómo estaban, cómo andaban, porque esto hacía que Hertz se contactara también con los familiares de ellos. Entonces, de alguna manera, había forma de triangulizar la información hacia Alemania. Acá tenemos otra carta más, mandada también a Carmen del Paraguay, este caso con franquicia ya de prisioneros. Ahora ya no eran internados, el 21 de diciembre del 45, carta simple enviada por el suboficial Max Graupner desde Sierra de la Ventana, no de Martín García, a Anton Hertz en Carmen del Paraná, enviando haciendo uso de la franquicia de prisioneros de guerra. Muy linda carta, muy rara. Hablábamos del Comité de Damas Alemanas. Acá tenemos una muy linda carta del 21 de julio de 1943, aérea certificada, enviada por el Comité de Damas Alemanas de la Cruz Roja Argentina a la Cruz Roja en Ginebra. Está mandada por vía aérea, por vía Clipper, o sea, por vía norteamericana, por Pan American. Censura en Bermudas, acá tiene la censura de Bermudas, tiene la censura norteamericana también, que se ve acá y acá. Llegada a Lisboa el 25 del 8 del 43, porque esto hacía camino norteamericano hacia Lisboa y desde Lisboa a Alemania, no a Alemania, a Ginebra, y llega a Ginebra el 2 del 9 del 43. Bastante bien para hacer un mes y medio en plena guerra en el año 43 con semejante camino, y pagó 2 pesos con 90 sin franquicia. Y atrás dice Comité de Damas Alemanas de la Cruz Roja Argentina. Y este es el escudo, yo tengo el escudo me lo regalaron, de las damas alemanas de esa época, Cruz Roja Argentina. Acá tienen otra pieza, en este caso, del Comité Internacional de la Cruz Roja, el 5 del 3 del 40, para prisioneros de guerra en Ginebra, mandado al cabo maquinista Halupchok del Graf Spee en la embajada alemana. Muy linda carta mandada desde Ginebra al cabo en la embajada alemana en Buenos Aires en 1940. Este sobre es muy bonito porque este sobre contenía posiblemente algunos de los formularios como estos
que venían, los marineros pudieron contactarse 3 veces con su familia en Alemania a través de la Cruz Roja. En el año 40, en el 42 y en el 45. Mandaban un formulario en el cual el que mandaba, por ejemplo, en este caso es Franz Engemann de Santa Fe, le escribía a su familia preguntando cómo estaban, y esto era un doble formulario. En la parte de atrás le contestaban y volvía, acá tienen ustedes lo que les llega desde Alemania, mandado a la Cruz Roja, y la Cruz Roja se lo manda a Engemann en Santa Fe. O sea, este es el sobre que le va a llegar al marino con las noticias de su familia. Entonces, los formularios de la Cruz Roja eran recibidos por su similar alemana, entregados a los familiares del internado y luego remitidos a la Argentina, donde la Cruz Roja los reexpedía al campamento del remitente. Y el del 42, enviado por un internado en Santa Fe, marca de recepción de la Cruz Roja alemana, 27 del 6, y reexpedida en sobre de la Cruz Roja argentina al internado de Engemann en el campamento de la calle Boulevard Galvez de Santa Fe. Acá tienen el segundo tipo de formulario, este es de los del año 1945. Esto es y también con su correspondiente sobre. Formulario de mensaje expreso por medio de la Cruz Roja Argentina mandada por el telegrafista Offerman en la oficina de prisioneros de guerra con 4, en este caso tiene 4 carillas. Este es un papel mucho más livianito que el otro. En la siguiente carilla, él responde al requerimiento de su familia de Alemania el 1 de agosto de 1945. También hubo correspondencia diplomática llevada por valija diplomática, mandada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hubo 2 tipos de correspondencia mandada por valija diplomática, o sea, desde la embajada alemana. Una, que cuando llegaba a Alemania, era manejada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es el caso. Esta carta, que es un típico sobre por avión de Cóndor, un sobre argentino, es entregado a la embajada alemana. La embajada alemana lo lleva por valija diplomática, lo bajan en Alemania y lo ponen en el correo en Berlín NW7, que es la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y acá dice, Gebührenpflichtige Dienstsache, que quiere decir asunto de servicio, pero que tiene que pagar franqueo, y dice Auswärtiges Amt de Deutsches Reich, que significa Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Entonces está escrita en Santa Fe el 12 de febrero del 42 por Hans Dobler, remite el consulado alemán, el matasellos de Berlín del NW7, como lo dije anteriormente, y paga, acá ven ustedes, 12 Pfennig, que es la multa que tienen que pagar los familiares, no la multa, la tasa que pagan los familiares cuando les llega la carta, porque esto no es doble porteo, paga un solo porteo porque paga como una carta interna desde el ministerio a los familiares de Dobler. Segunda carta, también por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es la segunda, no por valija diplomática. Esta es la segunda forma, mandada a través del Comando de la Marina, llegada a Alemania y despachado por el Comando de la Armada en Berlín SW11. Ven ustedes, o sea, la carta llega a Alemania, en Alemania la mandan al Comando del Jefe de la Armada, el Comando del Jefe de la Marina alemana la despacha acá ven ustedes la marca del Comando de la Marina, y se la manda a Hamburgo a los familiares de Bailey. Entonces, escrita en Buenos Aires, remite el capitán Walter Kae, embajada alemana en Buenos Aires, y dirigida a parientes del internado Bailey, puesta en el correo en Berlín SW11 y marca del Oberkommando de la Marine en Alemania. Censuras. Desde ya había censura alemana, había censura británica, pero yo más que nada me voy a referir a censuras poco frecuentes. Primero, las censuras frecuentes eran la censura alemana, oficinas o de Berlín, de Frankfurt, de München o de Köln. La censura británica en general era la faja de censura PC 66 al principio o PC 90 luego,
con las letras IE de Trinidad o IC de Bermuda. También hay con censura de Canadá y ya más rara de Sudáfrica y de Egipto, muy rara, y ya la van a ver. También censura norteamericana, censura de Finlandia, muy rara, y censura de Uruguay para los internados del Uruguay. En este caso tienen ustedes una carta del 25 de enero del 43, certificada a Rosario, de Rosario a Köln. 3 censuras: censura británica de Trinidad, censura alemana y y la carta está devuelta por casa destrozada. Entonces, dice acá, no fue retirada, por supuesto, no pudo retirarla porque estaba en la casa destrozada, y la carta era certificada, entonces la carta vuelve y tiene doble censura alemana, censura de ida y censura de vuelta. Es del marino Joseph Arends. Muy linda carta. Acá tienen ustedes una cosa bien rara. Las cartas con censura poco habituales son por vía de superficie. ¿Y esto por qué es? Esto ustedes deben comprender que había un derecho que se llamaba derecho de visita, que tenían los barcos de guerra beligerantes, o sea, en este caso los británicos, podían en alta mar parar un barco neutral, en este caso un barco español, o portugués, o sueco, lo paraban, sacaban todo lo inspeccionaban y miraban que el neutral realmente no violara la neutralidad, sacaban las sacas de correspondencia y las llevaban al primer puerto en el cual podían censurar los británicos, censuraban e inmediatamente la ponían en viaje de nuevo al destino. En este caso, como dice acá, en general las cartas con censura son por vía de superficie. Los buques de una potencia beligerante en uso del derecho de visita abordan al neutral, requisan las sacas y las llevan al puerto propio más cercano. Se censuran y se vuelven a poner en camino. En este caso es una carta del 6 de abril del 42, enviado por vía de superficie con franquillo total al cabo Schollschmidt en la estancia Orión en Las Rozas, provincia de Santa Fe. Censura alemana, acá la tienen, de Berlín. Tienen censura egipcia. Y ustedes tendrán que decir, ¿cómo puede ser una carta de Alemania a la Argentina, censura egipcia? Claro, porque los alemanes trataban que la correspondencia de superficie la trajeran los buques españoles, que eran buques amigos. Y los británicos buscaban esos buques españoles, pues sabían que los alemanes querían evadir la censura británica, y los británicos se llevaban las cartas a censurar, en este caso en Egipto, porque este barco seguramente salió de Barcelona. Barcelona está sobre el Mediterráneo, y esto sería un barco de la flota británica en el Mediterráneo que lo llevó a censurar en Egipto. Muy linda carta. Censura uruguaya. Esta es una carta muy bonita, al igual que las autoridades de censura de otros países. La uruguaya agrega en las cartas dañadas un volante adentro, deslindando su responsabilidad en el daño. En este caso, es una carta mandada en 1944 por vía aérea desde Darmstadt a Rudi Haag en Timote, en la calle Timote en Montevideo. La censura alemana de Berlín, acá tiene la censura alemana de Berlín, y una censura sudafricana, acá tiene censura sudafricana, y la uruguaya, que con volante de carta, que dice carta deteriorada. Esta carta llegó en el presente estado a la oficina de censura. Valga Dios, la carta está muy deteriorada, pero bueno, la censura uruguaya dice, ojo, no fuimos nosotros las que la destruimos, esta carta ya llega destruida. La censura de Sudáfrica también es posiblemente por el camino. Repatriación. Existe una reglamentación que los internados de una fuerza beligerante en un país neutral, terminado el conflicto, deben ser repatriados al país de origen. En este caso, el barco era un barco alemán matriculado en Kiel. Kiel era el norte de Alemania, y el norte de Alemania está bajo zona británica. Por lo tanto, los marinos debían ser repatriados a la zona británica en el norte de Alemania.
En septiembre de 1945 en Argentina se dicta un decreto de repatriación. Hubo una gran controversia por si los prisioneros casados debían repatriarse o no, porque habían varios que se habían casado, y sí, la Argentina decidió que los prisioneros casados se repatriaban con su esposa o sin su esposa, pero se repatriaban. Se cumplía el decreto de repatriación. En Uruguay, los internados casados quedaron en Uruguay, no se repatriaron. Antes de repatriarse, se los concentró a todos en Campo de Mayo. Campo de Mayo es un cuartel grande del ejército, en la Plaza de Tiro, desde el 9 al 14 de febrero del 46. El 15 de febrero del 46 son llevados a Dársena Norte del puerto de Buenos Aires, 811 tripulantes, 9 con sus esposas argentinas, y son embarcados en el Highland Monarch, buque de la Royal Mail Lines. El 16 de febrero zarpa y va a Montevideo. Ahí suben 74 marinos del SPE y del Tacoma. ¿Se acuerdan del Tacoma? Que era el mercante a través del cual pasaron los marinos del Graf Spee a los barcos que los trajeron a Buenos Aires. Este buque, el Highland Monarch, hizo escala en Montevideo, en Freetown, Sierra Leone, en Southampton y llegó a Hamburgo. Luego los marineros eran prisioneros en Münsterlager, un campamento en el norte de Alemania. Durante marzo del 46 estuvieron más o menos 6 semanas, y después los que no tenían dónde ir fueron al Displaced Person Center en Kleve o en Bettsburg. Ustedes tienen que hacerse la idea que estos pobres marineros que llegaron a Alemania, primero que no querían ir a Alemania, porque sabían que Alemania había perdido la guerra, estaba destruida, sus casas posiblemente estuvieran destruidas, muchos de sus familiares quizás estaban muertos, muchos estaban en la zona soviética y ellos no querían ir a parar a la zona soviética, entonces en realidad no querían ser repatriados. Y ellos lo que querían era volver a la Argentina, que era el país del futuro. Ellos veían la Argentina un país fantástico, donde habían dejado novias, amigos, querían volver a la Argentina, pero Alemania tenía una reglamentación que ninguno podía salir antes de 1948 a volver a la Argentina. Historia de la tripulación durante la repatriación. Acá tienen ustedes una carta mandada. Del 9 al 14 de febrero estuvieron, como les dije, en Campo de Mayo. Esta está mandada el 13 de febrero de 1946 por Evald Niviak. Le escribe a su esposa desde Campo de Mayo a Mendoza, a la esposa en Mendoza. ¿Ve? Remitente Evald Niviak, campamento de internados, Plaza de Tiro, Buenos Aires, Campo de Mayo. Estas cartas son rarísimas porque eran solamente pocos días que se podían mandar. Este es el buque en el cual lo repatriaban, el Highland Monarch, un buque construido en 1932, 14.137 toneladas, 150 metros de largo, de eslora, y que podía llevar 720 pasajeros. Pues ahora era normalmente para 720, pero en la repatriación llevó cerca de 900 pasajeros. Primera escala, Montevideo. Esta es una carta entregada por Herbert Klinkmüller a bordo el 16 de marzo a la llegada a Montevideo. La bajan en Montevideo, entregada a las autoridades británicas, que la cierran y la envían a Buenos Aires, donde es censurada, ¿sí? Ven que dice British Consulate, y cerrada, franqueada y puesto en el correo el 18 de marzo de 1946. Muy linda carta mandada de Herbert Klinkmüller a su esposa, y en reverso la marca esta. Llegó a Villa Ballester el 20 de marzo. O sea, mandada el 16 de marzo y llegó el 20 de marzo. Muy bien. Acá tienen ustedes una carta despachada, la segunda etapa del barco, en Sierra Leone, despachada a bordo por Evald Niviak a su esposa en Mendoza, desde Freetown. Ahí se colocaba esta marca que dice On His Majesty's Ship, y la carta llega el 15 de abril del 46 con su marca a Mendoza. Esta carta es rarísima, porque esta está en la tercera etapa, que es la etapa en Southampton. Esta es una carta mandada a Alfred Niemann, ex sailor of the Graf Spee,
mandada al Highland Monarch en Southampton, despachada el 8 de marzo del 46, certificada vía aérea vía British South American Airways, porque en marzo del 46, desde enero del 46, la British South American Airways ya volaba. Censura Traveler Censorship, muy rara censura británica. Número 3, redirigida en rojo a una dirección en Fleet Street Base Mail Office en la ciudad de Reading, y el buque llegó a Hamburgo el 12 de marzo del 46. O sea que esta carta lo alcanza a Niemann, pero no en Southampton, porque el buque ya había pasado por Southampton cuando la carta llega, y lo alcanza estando en Münsterlager. Acá tienen ustedes, miren qué linda el cierre y la rara censura de la Traveler Censorship, y la dirección de Erika Groskopf, de Niemann, que era la esposa, cerrada por la censura por 2 fajas, esta y esta censura. Münsterlager, acá están prisioneros de los británicos. Richard Dobler manda una carta desde el campo de Münsterlager el 14 de marzo del 46 a su casa con censura. Acá ven geprüft, franquicia total, porque tenían franquicia los prisioneros, por supuesto. La carta fue escrita el 13 del 3. Ellos habían llegado el 12 de marzo del 46 a Münsterlager. Acá tienen otra mandada desde Münsterlager a la Argentina, 13 de febrero del 47, escrita desde el campo de Münsterlager a su señora por Heinrich Linze, con censura, recepción 14 de abril del 47. Este hombre no quiso encontrarse con su familia, o no pudo encontrarse con su familia, y se quedó a trabajar en el campo británico de Münsterlager, y luego en el 48 regresó a la Argentina, y yo lo conocí él estaba en Bahía Blanca, y era una excelente persona. Acá tienen ustedes una carta despachada ya por uno en el Displaced Person Center, o sea, este es uno que no podía volver a su casa. En este caso era Niemann, liberado del campo de Münsterlager, fue llevado al Displaced Person Center, luego en 1948 vuelve a Buenos Aires, vuelve a Rosario. Acá tienen ustedes la marca del Displaced Persons Mail, censura británica, y acá tienen la dirección de él, pone UNRWA, está mandada a Rosario, está mandada desde el UNRWA Team, United Nations Refugees, es el centro de refugiados, Displaced Persons Assembly Center, British Army en Overseas, en Gran Bretaña, vía Gran Bretaña. Y ahora este es un capitulito muy cortito que llamo la alerta. Como en todas las cosas, también en este tema se metieron el diablo, los malandras y los piratas. Han aparecido piezas adulteradas y piezas totalmente falsificadas. Por suerte, teniendo muchísima experiencia, es fácil de reconocerlas. Piezas totalmente falsificadas, existen tarjetas postales y sobres. Y piezas parcialmente adulteradas, y además existen documentos relativos a la internación adulterados. ¿Por qué aparece esto? Porque esto es un material raro, bastante caro, y que hay mucha demanda. Entonces, la gente que no sabe, compra sin saber. Yo les voy a mostrar un poquito cómo reconocer algunas de las cosas. No todo, porque no todo conozco, pero esta es una típica postal de Sierra de la Ventana. Es una muy linda postal fotográfica de Sierra de la Ventana, donde la marca y el texto son todo falso. Supuestamente enviada al Obermatt Walter Prell, al campamento de prisioneros en Martín García, por el comando mal escrito, comando se escribe con doble M, Panzerschiff Admiral Graf Spee. Lo interesante de esto es que, primero, no tiene marca postal, por lo tanto está mal enviada. Esto no era así.
Segundo, esta marca, y esta marca, y esta marca, ¿saben de dónde está sacada? Esto es un escaneo de mi libro. Nosotros cometimos el error de poner las marcas con el tamaño normal. Debimos haberlo hecho o 10% más grande o 10% más chica, pero no nos dimos cuenta. Y esto se ve perfectamente porque ustedes se recuerdan que yo les mostré la marca de Sierra de la Ventana, les dije, recuérdenla, que es esta misma. Y, por ejemplo, está roto acá arriba, tiene exactamente, tiene las mismas manchas, o sea, el tipo que lo hizo, y además van a ver que todas están escritas de esta misma manera, y esta no es la escritura de un alemán. Los alemanes no tienen esta caligrafía, y menos van a escribir comando con una sola M. Acá tienen otra, es la misma escritura, y también o tarjeta fotográfica de Sierra de la Ventana. Es una lástima, porque esta antes era una linda tarjeta y ahora es una falsificación. Esta es la marca del jefe del campamento de internados de nuestro libro, y miren, esto es un escaneo y puesta ahí, y no tiene la marca como correspondía, la marca postal, el tipo no se dio cuenta, y pone comandancia del acorazado Graf Spee. La comandancia del acorazado Graf Spee no mandaba las cartas de esta manera. Acá tienen otra, ven, la letra es otra vez la misma. Esto es un sobre, mandada con franquicia de prisionero de guerra, y nuevamente utilizando, en este caso, la de prisionero de guerra, es un escaneo de esto puesto aquí, y estos son las dos sacadas de nuestro libro, hecha burdamente, escaneando y imprimiendo. También los marineros que se iban de licencia a Martín García, porque los documentos son muy lindos también, tenían que dar la palabra de honor de que no se iban a escapar y que iban a volver. Esto es la declaración de palabra de honor de un marinero que iba a volver, dice Isla Martín García, julio 9 de 1940 a las 2:11, y que el tipo iba a volver el 14 de julio. Entonces, fíjense qué hizo esta gente. Para estas folletos de palabra de honor se hicieron centenares y centenares. El Archivo General de la Armada los había archivado y alguien se robó esto que estaba archivado. Yo tengo así, pero sin esto, porque este matasello no existe. Esto dice, colocan una marca inventada para aumentarle el valor. Inventaron la marca Kriegsmarine, comando de Panzerschiff Admiral Graf Spee. No hubo ninguna marca del barco luego que el barco se hundiera. Esto no existió, esto es un invento que se hizo hacer alguien para aumentarle el valor a esto, y yo he visto que los han vendido por $100, $150, es un robo total. Acá tienen otro exactamente igual, pero con la marca un poquito distinta, pero también que dice lo mismo. Fíjense, así es como eran, y así es lo que le pusieron. No tenía que tener ninguna marca. También documentos han falsificado. Esto es la hoja de un expediente enviada el 21 de septiembre del 41 por el Ministerio de Marina al jefe de taller de Marina, porque desapareció, se habían robado o se había perdido un prismático. Entonces el tipo hace la denuncia. Esto se lo robaron del Archivo General de la Armada, y esto se lo pusieron para aumentarle el valor y para que tenga más interés. Entonces, acá tienen la hoja de un expediente enviada por la Policía Federal al jefe de la isla Martín García, porque trasladan a 2 marineros. Es lo mismo. Fíjense ustedes, Archivo General de la Armada, esto es un expediente. Nosotros tuvimos 313 expedientes, altos así, llenos de documentos, que los vimos, los fotocopiamos, por supuesto los devolvimos, pero se ve que hay gente que no es así honesta y se robó las cosas y falsificó esto, que es una infamia. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es dar a conocer esto para que la gente no compre estas porquerías. Bueno, de esta manera hemos pasado por la internación en 2 partes. La primera el otro día y hoy la segunda parte. Acá tienen un mapa ustedes de dónde fueron los lugares de internación: Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Villa Calamuchita, San Juan
Mendoza y Sierra de la Ventana. Yo les agradezco muchísimo la atención, espero no haberlos aburrido y estoy a disposición de ustedes para cualquiera de las preguntas y nuevamente muchísimas gracias y muy honrado de haber hablado para ustedes. Parabéns, Andrés. Muy bueno. ¿Se entendió? Sí, cada vez mejor. Bueno, la próxima Andrés. vez voy a hablar de portuñol. Uy, mirá quién está aquí. Aquí está Mauricio y tiene el barco atrás. Siempre. Andrés, Muy bien, muchísimas Reinaldo. gracias. Muchísimas gracias a vos, Reinaldo. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes. ¿Preguntas? Sí, Reinaldo. Listo. Yo tengo una, Andrés, no sé, yo creo que no te lo pregunté la vez pasada. Primero, felicidades nuevamente. Andrés, cuando los marineros no utilizaban la franquicia postal y ellos decidían pagar, ¿de dónde tenían el dinero? ¿Tenían algún trabajo o Muy algo bien. por el estilo? Perfecto, muy bien, Mauricio. La vez pasada lo conté, pero lo quiero contar acá también, porque esto es muy largo, no se puede contar todo. Resulta que el costo de la internación lo lleva en la embajada alemana, pero la embajada alemana no pagaba en ese momento, iba a pagar cuando terminaba la guerra. Mientras tanto, los marineros tenían una cosa que se llamaba Soldgeld, que era un pequeño sueldito, que era un sueldo pequeño que les alcanzaba para cuando salen de licencia poder tomar un café, tomar un vinito o invitar a una chica, una cosa así, y pagarse su correspondencia. Además, muchos de ellos antes de la concentración bajo autoridad militar trabajaron. Los que estaban en Martín García no, pero por ejemplo muchos de los que estaban en Córdoba trabajaban, muchos de los que estaban en Rosario trabajaban. Entonces se ganaban un pequeño dinero y eso lo gastaban, entre otras cosas, pagaban el franqueo. Sí, Reinaldo, vos que también querías preguntar algo. Sí, sí, una pregunta, Andrés. Usted ha presentado un documento con un carimbo de censura alemana con nombre de un barco. He dicho que este carimbo nunca había, este matasello nunca había existido. Hay un listado de los matasellos que había, porque para mí estaba perfecto. Y si me piden los $100, los pago con un gusto. Bueno, Entonces, por favor, primera ¿cómo cosa. identificar esto? Perfecto. Primera cosa, Reinaldo. Una vez que el barco se hundió, no hubo ninguna marca más administrativa del barco. No existía. Eso se fue a pique con el barco, se hundió con el barco. O sea que eso no hubo y la Argentina no permitió que tuvieran marcas administrativas propias ni que tuvieran armas. Era una personal militar, pero que no podían portar armas y no podían hacer entrenamiento militar. Sí hacían entrenamiento de gimnasia, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que encuentres después del hundimiento que tiene esa marca es falso, ¿sí? Es todo un invento. Y además, yo no puedo decir que sé quién es el que lo hizo, pero tengo cierta sospecha porque hubo un señor que vendió muchísimas de estas cosas muy caro, pobrecitos coleccionistas ingleses y coleccionistas americanos que pagaban mucho dinero por estas cosas. Y yo veía a tal punto que yo me compré dos para poder mostrarles a ustedes. Porque yo dije, si no, ¿cómo hago para mostrarlo? Entonces me compré estas cosas. Dije, me compré las tarjetas postales, gasté dinero, dije, bueno, no importa, pero prefiero que la gente sepa, y ahora cuando saquemos nuevamente el libro, va a ir con mucho más detalle de qué es lo que, ¿sí? Pero las cartas, ¿verdad? Después, las cartas normales, mandadas desde Alemania y desde Argentina o desde Montevideo a Alemania, en general no están falsificadas. Ahí lo que hay es algunas adulteraciones. Por ejemplo, hay cartas donde se ha caído un sello y la han reemplazado, o donde falta el sello le han puesto una etiqueta de Deutsche Luftpost, pero el que lo hizo tan mal que puso Deutsche Luftpost moderno, no el Deutsche Luftpost viejo.
porque además se veía que faltaba un sello. O sea que cosas burdas no hechas por un verdadero falsificador. ¿Sí? Ok, perfecto, muchas gracias y No, parabéns por la presentación. de nada. Andrés, Sí. parabéns, foi perfeito. Alguns prisioneiros se escaparam durante a prisão aí na Argentina. Algum deles escreveu alguma carta da Alemanha para os soldados internos? Algum dos que se escaparam? Sí, sí, y yo te mostré en la primera charla, mostré la del capitán Wollenberg, un alto oficial que se escapó, y yo mostré el telegrama donde el comando de la Marina Alemana le pide al agregado naval en Buenos Aires que Wollenberg se escape por tal camino. Wollenberg se escapa, llega, y tengo una carta de Wollenberg mandada a Rosario, y luego Wollenberg fue comandante de un submarino. O sea, Bueno. se escapaban aquellos que eran muy, muy buscados. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. De nada, con todo placer. Tá sem som, Tony. Tá no mudo. Aí. Andrés, posso mostrar uma carta para você para tirar uma dúvida? Sí, por supuesto, más que una también, encantado. Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Como é que eu faço? Acho que é aqui. Tenés que compartir pantalla abajo. Share screen, verdinho. O verdinho, compartilha. Aí. Bien. Duas perguntas. Sim. Perguntas. Esse embaixo aqui, FCCA, o que significa? Ferrocarril Central Argentino. Ah, que beleza. Descobri. Muy linda carta, muy linda carta. Esta es una carta de prisionero de guerra, mandada Sí. desde Tierra a la Ventana, perfectamente mandada. Esta está bien mandada, esta no es falsa. São duas cartas, a frente e o verso. São duas cartas que eu coloquei aqui. Eu tenho as duas. Elas são de Karl Peckham. Ele casou com alguma argentina lá? Ele voltou, você sabe? Sí, no sé si volvió, pero yo a este no lo conocí personalmente. Puede ser, eso me faltó contarles, de la gente que fue repatriada, fueron repatriados 900 marinos, 600 volvieron a la Argentina en el año 48, porque la Argentina era el país del futuro. Y en los años 60, cuando se dieron cuenta que Argentina no es el país del futuro, no es el país del eterno futuro, y vieron que bien estaba Alemania, Igual Brasil. volvieron a Alemania. Lamentablemente, porque ustedes tienen que saber, ustedes saben que conocen, Argentina es un país hermosísimo, Brasil es un país hermosísimo, riquísimo. Son dos países enormemente ricos y que deberían tener un futuro fantástico. Acá no debería existir pobreza. Debería haber gente humilde, mas no pobre. En Brasil también. Son países fantásticos. Solamente los argentinos podemos arruinar un país así. No se Andrés, preocupe que nosotros también hacemos el mismo en Brasil. Pero, ¿te puedo contar una anécdota? Claro. Que no Por tiene nada favor. que ver con sí, el por Brasil. supuesto. Mi hermana vivía en Buenos Aires. Mi hermana después vivió en Brasil, en Ubatuba, en muchos años. Pero ella, cuando estaba acá en Argentina, tenía una empleada que era una chica brasileña, una empleadita en la casa, doméstica. Y la chica en un momento dijo, yo me vuelvo a Brasil. Cuando vienen estas oscilaciones de la Argentina, cuando de golpe la Argentina se pone enormemente cara, y después se pone enormemente barata y muy pobre. Bueno, cuando era muy pobre dijo, yo me vuelvo a Brasil, porque es mejor ser pobre en Brasil que pobre en Argentina. Porque el pobre en la Argentina tiene frío, se tiene que comprar ropa. En Brasil con un taparrabo me voy a la playa y como banana y coco. ¿Sí? En Argentina no tengo que comer. ¿Sí? Esa es la anécdota. Muy bueno. Andrés, Sí. la carta de Tony, Ferrocarril del Sur,
¿Atendía a Sierra de la Ventana? Ferrocarril Central Argentino, porque ese es el destino. Ferrocarril del Sur hubiera sido si lo mandaban a Sierra de la Ventana, pero venía de Sierra de la Ventana. Venía de Sierra de la Ventana, eso seguramente tomó el Ferrocarril del Sur hasta Constitución, luego fue a Retiro y en Retiro tomó el Ferrocarril Central Argentino hasta Florida. Florida es un suburbio de Buenos Aires. Excelente. Perfeito. Andrés, algum interno chegou a morrer naquele terremoto? No, ningún interno murió en el terremoto, ninguno. Y todavía la gente se recuerda de los internos, cómo ayudaron, porque eran, piensen un poquito, chicos de 19 a 22, 24 años, jóvenes, vieron el desastre, chicos muy bien formados, ayudaron muchísimo y tenían el botiquín del barco, así que curaron a un montón de heridos. Fue muy lindo gesto. Pienso que hoy no resta más ningún vivo de Graf Spee. Falleció hace un año el último, con 99 años. Luis, tenés que pensar que si en el 39 era muy joven, tenía 19, ¿sí? Era el más joven, tenía 19 años, hoy tendría 100 años. Entonces todos los demás son mayores que ellos, fallecieron todos. Pero yo tuve la suerte de conocer muchos. Y si tú me preguntas si había nazis entre ellos, sí, por supuesto. Había, pero poco. La gran mayoría no era. Marinos profesionales. Tal cual, marinos profesionales. Y ¿sabes qué? Hubo uno, muy buen tipo, a quien entrevisté y me dijo, mire, dice, yo ni sabía dónde queda la Argentina. Yo era aprendiz de cartero en Königsberg es Prusia Oriental, y me ofreció la Marina que me iban a dar un oficio, que me iban a enseñar un oficio, pero yo tenía que hacer 2 años de Marina. Me enrolé, me dieron el oficio, terminó siendo tornero, pero jamás me imaginé que iba a pasar 5 años y medio en la Argentina. Dice, yo no sabía. Dice, imagínese, claro. Entonces estos tipos no eran tampoco, algunos eran, digamos, se profesionalizaron con la Marina. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Não. No, Muito no. bom. Andrés, ¿hay disponibilizar os slides? Sí, puedo disponibilizarlo. ¿Quieres? Si quieres te los puedo mandar, se los mando a Reinaldo. Sí. Sí, Sí, sí. Reinaldo, Sí. ¿estás de acuerdo? Sí. sí, por favor. Te mando entonces los diapositivos, ¿sí? Gracias. Ok, Perfecto. muchas Gracias. gracias. Muchas De gracias. las 2 charlas, sí, no hay ningún problema. Además, te cuento, si ustedes entran en mi oficina, Philatelic Society, las 2 charlas yo di las mismas, y hoy aprendí que si uno cliquea abajo, tiene los PDF de esto. Ya están ahí. O sea, pueden ver todos los diapositivos también ahí. No solo la charla, sino también Muy los bien. Bueno saber. Muito bem. E quando vai sair o livro? A nova edição? Isso. Estamos trabajando con Julio Espineto en esto. No es difícil, pero tenemos mucha información nueva, muy linda información, muy histórica y postal, porque yo les cuento, ¿ustedes tienen un minuto más? Sí. Sí, Seguro, por todo favor, el tiempo. seguro. Julio Espineto es abogado. Julio Espineto escribe como un expediente de abogacía, ¿sí? Tac, 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 tac. Y yo soy médico, estoy más bien en la parte humana, entonces para mí esto es prácticamente una película. Esto puede ser perfectamente el libreto de una película. Y tenemos tantas anécdotas. En el primer libro, Julio no quería. Julio decía, no, tenemos que ser enormemente estrictos, nada más que la parte postal y nada más que lo histórico que muestra lo postal. Yo ya te estoy contando cosas que son históricas, pero que no hablan de lo postal. Por ejemplo, el muchacho este que se enroló en la Marina
para que tenga una profesión, y que terminó 5 años y medio y tengo muchas anécdotas muy lindas y anécdotas enormemente serias y fantásticas que ahora vamos a incorporar. Y además en el primer libro no está la lista de los internados, porque nosotros no la pusimos a propósito, porque teníamos miedo que la gente los iba a ir a molestar. Entonces yo dije, vamos a hacer una cosa, no lo ponemos. Ahora que no hay ninguno más, lo podemos publicar perfectamente. A lista com o grado deles, com o cargo que eles tinham na Marinha, né? Tengo 3 o 4 listas. Tengo la lista que partió de Alemania como tripulación del barco. Tengo la lista de la internación argentina. Tengo la lista de la internación uruguaya y tengo una lista por campos, hecha por quién estaba en cada campo. Isso é muito bom. O Tony está procurando alguma coisa. Não, eu tô, Não está compartilhando. Ah, tá. Eu não ia procurar a lista, porque eu também tenho uma lista microfilmada. ¿Sí? A ver. Eu tenho uma lista microfilmada. Ah, esa es la lista, quizás es la lista que publicó un tal Laurense, ¿puede ser? Não lembro, eu ia procurar ela, se eu achava. Mas cualquier dúvida que você tenga, você se contacta conmigo, está libre para contactarse todas las veces que quiere, ¿sí? Grato. E quando o livro ficar pronto, eu gostaria de uma cópia, estaria na fila para a gente pegar uma cópia do livro. Muy bien, perfecto. Quando colocar à venda. Muito bom. El libro nuestro eran 800 ejemplares y regalamos más o menos 40, 50 entre los familiares y a todos los internados que visitamos les regalamos, más de 50 hemos regalado. Y luego se vendieron, pero se vendieron mucho más en Estados Unidos, Alemania e Inglaterra que en Argentina. Que es normal. Es mucho normal esto. Com certeza. Muy bien. Andrés, Muito bom. una pregunta. En el viaje de retorno a Alemania, ¿subieron también? Porque no bajaron a nadie, pero ¿subió gente o no? Tampoco. No. Solamente en Montevideo subieron los 74 del Graf Spee del Tacoma. O sea que en Montevideo, porque iban a ser repatriados al mismo lugar. O sea, los que habían quedado en Montevideo y los del Tacoma de Montevideo. Esos subieron en el barco en Montevideo, pero después seguramente las escalas en Southampton y en Sierra Leona, en Freetown, eran escalas técnicas para cargar combustible, seguramente. Entendí. Só mostrando essa é a lista que eu tenho. A ver, muy bien. Bueno, acá vos vas a encontrar seguramente al marinero del cual recibiste. Sim, eu encontrei o cargo dele, encontrei tudo. Acá tenés la fecha de nacimiento de cada uno, ¿sí? Sim. Bueno, Não, a data de... É isso. acá tienes el grado. Isso. ¿Sí? Bien. Muito bem, né? Name, Vorname. Esta es la lista de la internación en Argentina. Sim. Esta es la lista de internación en Argentina. Porque acá ya van con un número. Muito bom. Perfecto. Como que eu faço para fechar? Só fechar. Muito bom, parabéns. Bien. Muy bien. Andrés, ¿en Sierra de la Ventana todavía hay algo? Está totalmente destruido. Quedaron son ruinas, totalmente ruinas. Es una lástima total. Porque vos viste lo que era el hotel, es una hermosura. Además, si quieres, entra en internet después y pones Hotel Club de Sierra de la Ventana o Hotel Casino Sierra de la Ventana y vas a ver la maravilla que era. Hasta tenía su tren propio. Porque yo ya fui a Sierra de la Ventana, pero no sabía de este Hotel Club.
Claro, no, se llamaba Hotel Club o Hotel Casino. La gente de mucho nivel iba a jugar, a perder su dinero ahí. ¿Y todavía cuántos acampamentos hay? ¿Cuántos acampamentos todavía están, que se puede visitar? Hay vestígios, por exemplo, lo emblema en la frente de la casa, ¿hay ainda? Hasta hace un tiempito estaba, ahora no sé si está, en Rosario. Eso no sé si está. La casa está, y la casa de la calle Santa Rosa en Córdoba también está. La Quinta La Beba existe también. Hay varias cosas que todavía existen. ¿Sabes qué existe? El de Villa Calamuchita, de Villa General Belgrano, lo que ellos hicieron, la colonia de vacaciones del ejército, también está todavía. ¿Qué? Alguma delas virou uma espécie de museu ou algo assim parecido ou não? No, en Villa General Belgrano, como es un lugar donde hay muchos alemanes, hay un museo Graf Spee, donde está mi libro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, Igor. Perfecto, perfecto. Andrés, muchísimas gracias. Al agradecido Te soy yo, agradecemos mucho. y los felicito a ustedes por el lindo club y por el centenario. Grato. Agradecemos, muchas gracias. E aproveito aos amigos e fica o convite para a próxima segunda-feira, dia 28, às 20 horas. A gente vai ter o André Figueiredo falando sobre o Tiradentes nos selos postais. Ele é um historiador que já até participou do programa do Jô, falando sobre esse estudo dele sobre os Inconfidentes, e ele vai poder participar e falar um pouquinho com a gente sobre Tiradentes. Tá bom? Una frase quiero decir. Yo no colecciono Brasil, pero colecciono los Dom Pedros con carimbo alemán. Opa! Wow. O sea, que Aus Brasilien? aus Brasilien, aus Sudamérica via Hamburg, y una marca que dice Hamburgo. También es una circular Hamburgo. Existen los Don Pedro Barganera, Barba Blanca, los pequeños Don Pedros, y existen la Alborada, ¿se llama? Madrugada. Madrugada. Existe uno o dos, acabo de comprar uno que lo tiene el brasileño, todavía no me lo entregó, ya me lo va a entregar porque por la pandemia no funcionó. Pero si ustedes ven, no se olviden de mí, si ven Don Pedro o Madrugada, o cualquier sello brasileño de esa época, con carimbo alemán, yo quiero. Y si es envelope, mejor. Tengo un envelope con un 200 Reis Barba Blanca con Aus Sudamérica via Hamburg, y tengo un envelope con Aus Brasilia. Pero el coleccionista es coleccionista, ¿sí? Sí. Exacto. Sí, seguro. Muy bien. Andrés, só para aproveitar então, eu tenho um selo com carimbo alemão que eu não sei qual é. O carimbo não consigo identificar. Será que eu consigo? Como é que eu faço, Igor? Posso Compartilha. Pode compartilhar. Espera aí, vamos ver. Baixo. Conseguem ver? Tá aí. Sí. Não sei que carimbo é esse, mas me parece alemão. Inclusive é bem parecido com o que tem nas colônias alemãs. No, colonia no. Esto es... Porque acá esto es una marca, de alguna manera, una marca privada. ¿Por qué? Porque dice Fabrik, es alemán porque dice Fabrik, la última letra es una K, ¿no es cierto? Sí. Es Fabrik con K, y lo que es una lástima, HA, ¿no? Termina com H. Que então, eu falo das colônias porque o modelo é parecido. Uma palavra no meio, na horizontal, só o contorno externo, sem outra linha interna. Então é bem parecido com alguns
algumas marcas que eu já vi em colônias alemãs, mas eu sei que é alemão, mas não consigo identificar, nunca consegui. No te puedo ayudar en este momento, pero si vos mandás una foto, yo voy a tratar de ver, tratar de reconocer. Ótimo, mando sim. Mándame por email, ¿sí? O por WhatsApp, como quiera. Sim, sim, pode deixar que eu mando. Yo voy a tratar de mirar. Muy bien, Claudio. Muy interesante, muy divertido. Bien. Muy bien, entonces nos vemos en otro momento. Seguro. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Graças, Nada, graças. Reinaldo. Gracias. Muchas gracias. Muito Nada. obrigado. Gracias. Parabéns. Muito Tchau, tchau, bem. gente. Obrigado a todos. Boa noite. Nos vemos na próxima. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Tchau, tchau. senhores. Boa noite. Saúde a todos.